Bienvenidos a todos, bienvenidos, qué bueno que están. Pueden sentarse. Bienvenidos a aquellos que nos están escuchando en la transmisión de Radio LAN Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Esperamos que puedan reportar de qué países nos están escuchando. Anhelo mucho saber, tener el reporte de los de radio, saber de qué países nos están sintonizando, cuántos nos están sintonizando en este día, y es un gozo poder saludarles. También a aquellos que están en la transmisión en Facebook Live, bienvenidos a este tiempo de la palabra. Vamos a ir por favor al Salmo 23. Salmo 23, muy conocido para todos, y el verso 3, vamos a leerlo en la NBI. Este es el último año que vamos a utilizar NBI, el otro año vamos a utilizar otra, pastor, vamos a cambiar otra Biblia. Sí, fíjense que sí, porque esa es la única manera en que estoy haciendo que muchos se muevan a leer en diferentes versiones, que aumenten no solamente su biblioteca cristiana, su biblioteca en Biblias para poder estudiar la palabra. Creo que una de las mejores maneras en aprender es tener diferentes versiones para comprender mejor el texto. Y esta es una de las versiones que me gusta mucho, la NBI. Y dice el Salmo 23:3, me infunde nuevas fuerzas. Diga conmigo, me infunde nuevas fuerzas. Creo que usted lo necesita. Otra vez, me infunde nuevas fuerzas. Otra vez más, alguien tiene que hablar en fe. Me infunde nuevas fuerzas. Ahí vamos, ya está entendiendo. Otra vez, me infunde nuevas fuerzas. Vamos, dígale a su alma, me infunde nuevas fuerzas. Los que están en la transmisión, escriba ahí en el chat, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Fíjese que no solamente Él infunde, que es infundir, es soplar sobre. Eso es lo que está diciendo esta palabra, infundir, sopla, vida. Porque Él es el Zoe, Él es la vida. En Él estaba la vida, dice San Juan capítulo 1. En Él estaba la vida y Él es la vida. Él es el Logos, Él es la palabra. Me infunde nuevas fuerzas, nuevas, no las mismas, nuevas. Y me guía, al infundirme nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, para que caminemos en rectitud, para que hagamos lo correcto. Y no pensemos en este camino, porque miren, ¿cuántas personas hoy voy a hacer esto? De ahí ya no lo hago. Después, mejor sí lo voy a hacer, y luego otra vez, mejor ya no. Y así se mantiene en su vida. Es un avance y retroceso, es un detenerse, y nunca logran coronar sus sueños, nunca logran coronar sus metas, porque siempre están tratando de llegar. Pero lo único que nos puede guiar por las sendas correctas para llegar a los propósitos de Dios en nuestra vida es el Señor. Y dice, de justicia, por amor a su nombre, por Él mismo, porque todos pueden fallarte, pero el Señor jamás fallará. El Señor siempre se va a mantener fiel a sus promesas y fiel a su palabra. En esta mañana yo quiero enseñarte acerca del secreto de la fortaleza espiritual. El secreto de la fortaleza espiritual, así se llama este mensaje. Y en el Salmo 23, en este pasaje, observamos cómo David depende de las fuerzas que le otorga el Señor. David, que escribió de estos 150 salmos, escribió solamente 50. Los demás son escritos por otros autores, dentro de ellos uno de Moisés, de Asaf, de Emán, de Jedutún, los hijos de Coré. Tienen también salmos, pero este salmo sí es específicamente de David. Y David comprende que las nuevas fuerzas solamente pueden venir del Señor. ¿Ha sentido alguna vez usted nuevas fuerzas? Porque hay personas que dicen, ahí voy otra vez, y trata de luchar con lo mismo que tiene.
pero ese es esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano o la motivación humana es limitada. No dura, nunca dura. Es por eso no logra salir y le tiene miedo. Entonces dice, no, ya no vuelvo a repetir eso porque me da temor. La vez pasada fracasé en eso y mejor ya no lo voy a intentar. Y ya no lo intenta, y no lo intenta, y lo intenta. Y resulta que nunca más en su vida vuelve a tocar el tema porque le da miedo, le da temor. Y dice, creo que es más sabio y más prudente no tratarlo de hacer a tratarlo de hacer. El problema ahí es que no está consultando al Señor. La semana pasada le enseñé a usted lo importante que es aprender a consultar al Señor en cada paso. Entonces allá no nos da miedo. Si vamos a dar un paso de fe, lo vamos a hacer porque escuchamos de parte de Él. Hazlo, ve, porque Dios habla. Es muy importante esto. Y porque en ese momento ustedes y yo lo que hacemos es caminar dependiendo completamente del Señor. Como lo hizo Enoc. Enoc caminó con Dios, él tuvo testimonio delante de Dios, caminó con Él, anduvo delante de Él, él conocía a Dios. Hay muchas personas que dejan de orar por cierta situación X o Y razón, porque dicen, no, es que Dios no me oye. No, Dios siempre te oye, Dios nos oye a todos, Dios nos escucha a todos. Ahora, ¿nosotros escucharemos al Señor? Esa es la situación. Que mucha gente no escucha, no discierne cuándo es Dios hablando. Y lo hermoso de la vida cristiana es que usted debe ir creciendo al punto que va escuchando la voz de Dios, que va dirigiendo, está siendo dirigido por la voz del Señor. Ahí ya no hay a tientas y a ciegas. Por eso hay personas que me han dicho en años y en décadas pasadas, ya puedo decir décadas, ¿verdad? Servir al Señor, ya tengo más de 25 años estar sirviendo a Cristo. Personas me dicen, ore por mí porque Dios a usted sí lo oye. No, Él nos oye a todos. Me dice, ore por favor por mí porque usted oye a Dios. Es que Dios quiere hablarle a todos. El problema es que no todos le oyen. No todos le escuchan. Y eso tiene que ver con su dependencia del Señor. Su dependencia del Señor. Fíjese que si usted no está escuchando la voz del Señor, sí preocúpese. Preocúpese de buena manera, en el sentido de necesito crecer para oírlo. Así no anda tanteando en la vida. Así no deja de pasar por aquel lugar donde dijo, ahí ya pasé y me caí. Y si el Señor te dice que pases otra vez, porque a veces tenemos que enfrentar. La Biblia dice que salió huyendo Elías y se fue al monte de Dios. Allá estaba por Hebrón. Y cuando ya estaba allá, le dijo el Señor, ¿y qué estás haciendo aquí, Oscar? ¿Qué estás haciendo? A vos que te gusta la caminata. A Oscar le gusta caminar, le gusta el campo, le gusta ir. Vos qué fuerza las que tenés de verdad cuando vas caminando. Híjole, qué galleta vos, qué buenos pulmones, buena energía. Llegó 40 días y 40 noches después de estar caminando Elías, imagínense. Y cuando llega, Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y entonces él le dijo, Señor, es que yo tengo un vivo celo, y yo no he soportado esas cosas, y yo por eso ya no me quise meter en eso. No, le dijo, yo te traje para que te vayas a esconder cuando tú eres mi siervo. Entonces hay mucha gente que le anda huyendo al decirle Dios, vuelve otra vez ahí. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Le dio instrucciones y le dijo, ahora regresa por el caminito donde veniste, te me regresas y te vas a enfrentar contra Acab y te vas a enfrentar contra Jezabel y me vas a ungir a este por rey, y a aquel lo vas a ungir por rey y a Eliseo por tu sucesor, por profeta. Entonces Dios cuando dispone regresarnos por el camino es porque Él sabe que necesitamos nosotros enfrentar ciertos temores. Piense. Entonces nos hace encarar. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a madurar. Nos está enseñando a madurar. Claro, obviamente, cuando tenemos que enfrentar alguna situación de tentación, es obvio, la Biblia dice con claridad, huye, no dice enfrenta. Esa es la única oportunidad donde Dios le dice a usted y a mí, huye, vete, corre por tu vida.
Ya se dio cuenta, en la Biblia no dice enfrenta las tentaciones, no dice huye de ellas, escapa de ellas, pero tentaciones. Ahora cuando son luchas, son situaciones que tienes que enfrentar para tu madurez, que tienes que enfrentar para cambiar. Ahí el Señor sí te va a decir, tienes que enfrentar nuevamente. Diga al que tiene a su lado, tienes que enfrentarlo. Es que a mucha gente no le gusta enfrentar. Y ese es el problema por el cual no crecen. Siempre están en la misma edad, en el mismo pensamiento, piensan igual, piensan igual, piensan igual y piensan igual. Y esa es falta de fortaleza. Esa es falta de escuchar a Dios, es falta de entender los propósitos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a entender a Dios, porque si no podemos caer en una falsa fortaleza. No sé si ha oído alguna vez ese término, falsa fortaleza. ¿Habrá falsa fortaleza? Mire, David sabe de dónde vienen sus nuevas fuerzas. Me infunde nuevas fuerzas. No dice me infunde fuerzas, dice nuevas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas para hacer lo correcto, lo justo delante de Él, por amor a su nombre, por amor a Él. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos en una falsa fortaleza? 2 Corintios 12:7. Observemos acá. 2 Corintios 12:7, por favor. Y dice 2 Corintios 12:7, y aquí es donde vemos una falsa fortaleza. Para evitar que me volviera presumido de todas estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Deténgase un momento acá. Dice la Biblia, él explicando que él había subido hasta el tercer cielo, había visto cosas incontables, había visto la gloria de Dios de una forma extraordinaria. Había recibido revelaciones que ningún ser humano las había recibido. Y esto podía haberlo sentir, lo pudo haberse hecho sentir orgulloso de sí mismo. Decir, pues a mí me permitió ese privilegio, ¿verdad? No a los demás, no hay mortal que lo haya recibido. Pues para que no se sintiera él presumido, dice en esta Biblia. Por estas sublimes revelaciones le fue dada una espina que fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás. Esa espina clavada en el cuerpo era un mensajero del enemigo. Para que me atormentara, en las versiones 60 dice, para que me abofetee. Entonces, ¿cuántas veces Dios tiene que tratar con esa falsa fortaleza que es el orgullo? Muchas personas se sienten orgullosas por su inteligencia, por sus capacidades. Se sienten muy orgullosas por su abolengo, se sienten muy orgullosas por su apellido, por el lugar donde nacieron. Óigame, ¿cuántas cosas por las cuales puede alguien sentirse orgulloso? Pero el orgullo es una falsa fortaleza, porque jamás podemos nosotros confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Cuando nosotros como hijos de Dios, escuche bien esto, cuando somos hijos verdaderamente de Dios, Él va a venir como Padre y va a corregirnos. Pablo sabía que el Padre estaba tratando con él. El Padre había permitido, mira Pablo, para que no te sientas orgulloso, porque el orgullo no puede ser tu fortaleza. El orgullo no puede ser tu fortaleza. Tú no puedes confiar en tus propias fuerzas. Así que aquí voy a permitir esto. No sabemos específicamente cuál haya sido ese aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad, otros alguna debilidad de su carne. ¿Cuál haya sido? No la sabemos. Lo que sí sabemos es que él se sentía atormentado, él se sentía abofeteado por causa de esas cosas. Así que cuando usted vea que hay circunstancias de reveses en su vida, es porque Dios está tratando con usted y le está diciendo, no puedes confiar en ti mismo. No puedes confiar en una falsa fortaleza, porque solamente estás perdiendo el tiempo. El trato de Dios fue permitir esa lucha, esa prueba, para que llegara literalmente a atormentarlo y el orgullo se quebrara.
A propósito, ¿cómo estamos nosotros lidiando con el orgullo? ¿Cómo se lidia con el orgullo? ¿Cómo se lidia con la autodependencia de nosotros mismos? Yo siempre les he aconsejado a ustedes, y lo saben como su pastor que soy, que durante años, yo ya puedo decir años, porque aquí tengo personas que ya tienen años conmigo. Yo le he enseñado a usted que no dé un paso sin consejo, pero ¿cuántas personas arrancan a hacer cosas sin consejo? Caminan sin consejo, hacen y deshacen y luego regresan y dicen, pastor, fíjese que ya que hicieron unas situaciones donde se enrollaron más, me dicen, fíjese que hice esto y esto. Y yo dije, pero ¿por qué no consultaste? ¿Por qué no consultaste? Te hubieras evitado de eso si hubieras consultado. Y sobre todo la consulta más importante es cuando la hacemos en oración. Por eso la Biblia dice en el verso 8 de 2 Corintios 12, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. ¿Qué había hecho? 3 veces había orado, 3 veces había rogado, quítame este aguijón. Yo ya no quiero vivir en esta situación, estoy repitiendo el mismo patrón y el mismo patrón y el mismo patrón. Ya luché haciendo esto, ya luché haciendo otro. Fíjese que hasta argumentamos con Dios qué cosas ya hicimos. Cuando Dios no quiere argumentos de nuestra parte, ¿sabe qué está esperando? Lo que está esperando es que nosotros nos rindamos delante de Él. No estemos dispuestos a seguir tratando de hacer nuestra propia voluntad. Porque seguir con la disposición de voy a hacer lo mismo, y voy a hacer lo mismo, y voy a hacer lo mismo. Fíjese que hay mucha gente que ya solo actúa en automático. Yo lo hice porque lo hice. Pero siempre actúa en automático. Nunca se detiene para tomar tiempos de oración. Fíjese que anoche precisamente estaba hablando con unos pastores y ellos estaban entre decido hacer esto o decido hacer esto otro. No puedo dar detalles porque es ministración, pero estaban en una encrucijada, si hacer esto o hacer esto. Las dos cosas son buenas, pero ¿cuál es su voluntad? Les dije, yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer. Porque entonces ustedes confían de lo que le puede decir un hombre. ¿Qué tal si vamos en oración? Tomémonos estos días para orar y ustedes consultan al Señor. Y cuando tengan una convicción, platiquémoslo y veamos por qué ustedes llegaron a esa convicción. O sea, necesitamos ser más gente de oración, ser personas de que si vamos a tomar una decisión, si vamos a actuar en alguna situación de nuestra vida, la oración constante va a ser necesario. La oración constante. Por eso le animo a que usted suba el muro con nosotros. Tenemos aquí, mire, en la iglesia yo he visto y he estado haciendo evaluaciones. ¿Qué nos falta ya para ministrar? Fíjese, tenemos el club de la Biblia, tenemos lectura bíblica, tenemos lectura constante donde usted puede disciplinarse y leer la Biblia. Tenemos oración, tenemos el muro de oración, tenemos personas orando dentro de la iglesia. Casi 24 horas tenemos personas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y si tú ya estuviste un tiempo en el muro, vuelve otra vez al muro y mantente en oración, porque la oración perseverante agrada a Dios. La oración que persevera, esa es la que va a tener esa dependencia completamente de Dios. Yo necesito aprender a caminar con Dios, a depender del Señor. Y aquí estaba rogando Pablo al Señor. Nosotros necesitamos esa dependencia. ¿Qué nos hace falta en la iglesia? Tenemos enseñanza, los discipulados, tenemos enseñanza para el liderazgo, tenemos la universidad, tenemos la intercesión, tenemos la lectura bíblica, tenemos enseñanza para los jóvenes. Ayer, a propósito, tuvimos un lindo tiempo que aún lo transmitimos en Instagram, tuvimos presencial y no nos detuvo la lluvia. Aquí tuvimos tiempo presencial y tiempo en Instagram. Tenemos enseñanza. ¿Qué necesitamos? Nosotros lo que necesitamos es aplicarnos en una constante dependencia del Señor. Y al que tiene a su lado, no dejes de orar.
La respuesta divina, porque Dios siempre habla, diga conmigo, Dios siempre va a hablar. Dios siempre va a hablar. Le dice en el verso 9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta con mi gracia, te basta con mi favor. Yo voy a seguir a tu lado. ¿Sabe quién nunca va a dejar de ser fiel? Es Dios. Dios siempre, 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 siempre. Alguien tiene que oír esto. Siempre, 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 siempre será fiel. Pues mi poder, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice, él llega a la conclusión de la respuesta de Dios. Gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos hablar con libertad, con liberalidad acerca más de nuestras debilidades? Fíjese que nos gusta a nosotros los seres humanos hablar más de nuestras fortalezas, de lo bien que hacemos, de lo que sabemos, de lo que entendemos, de lo que practicamos, de lo que logramos manejar, de lo que logramos, oigan la expresión, de lo que logramos manejar con nuestras manos, de nuestras habilidades. Nos gusta ser alabados, nos gusta ser honrados, nos gusta que nos digan qué bueno lo que somos, aunque parezca que no. Pero nos gusta más que nos digan las cosas bonitas a que nos digan, ay, de veras, y eso hace usted todavía se enoja. Por ejemplo, hace unas semanas, usted sabe, en el tiempo de detox, estuvimos haciendo unas preguntas. Yo tuve un tiempo de preguntas, Helen también tuvo un tiempo de preguntas y fue directa. Usted se enoja, usted tiene sueños con los muertos, usted todavía se deprime y se entristece, usted todavía viene y lucha con sus fuerzas. Huye cuando están los momentos difíciles o los enfrenta. ¿Cuántos hablaríamos de nuestra debilidad? Pablo dice, ¿saben qué? Ya entendí dónde está el secreto. Me voy a gozar más. Me voy a gozar más en la debilidad que en la fortaleza que yo pueda tener. Voy a ser sincero ante Dios y ante ustedes, porque eso lo escribió en una carta. O sea, eso no lo pensó. No es como alguno de nosotros que podría decir, sí, Señor, ya entendí. Y en esto tomé una mala decisión. Perdóname, Señor, soy débil en esto. Me dejo ir con estas circunstancias. No, él no se lo dijo entre él y Dios. Lo escribió públicamente para que los demás leyeran y dijeran, el apóstol también tiene sus debilidades. El apóstol Pablo también sintió el aguijón y el tormento de un demonio. El apóstol Pablo se sintió orgulloso. El apóstol Pablo también tiene sus propias debilidades. Usted y yo manejamos debilidades todavía, ¿sí o no? No se oye, padre. Usted y yo manejamos debilidades. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos más a hablar de nuestras debilidades? Porque dice el apóstol Pablo, que cuando se reconocen las debilidades, es para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, yo voy a aprender a depender, no de quién soy, no de lo que tengo, a reconocer mis debilidades delante de Dios, para que sea el poder de Cristo, diga conmigo el poder de Cristo, manifestarse en mi debilidad. Verso 10. Pablo comprende el secreto de su fortaleza, de la fortaleza espiritual. Y aquí está el secreto. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol aquí reconoce que solamente es cuando reconoce su vida delante de Dios y su debilidad es que es
puede ser ayudado, fortalecido por el poder del Señor Jesucristo. Y ahí es donde Él experimenta ser fuerte. El secreto se encuentra en la debilidad. Diga conmigo, el secreto se encuentra en la debilidad. Otra vez, por favor, el secreto se encuentra en la debilidad. Cuando yo reconozco que el secreto se encuentra en la debilidad, dejo de hacer algo que hizo Israel en el pueblo, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 40, por favor, verso 27. El Señor habla aquí a través del profeta Isaías al pueblo y le dice de esta manera, Isaías 40, 27. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Esa es la respuesta de Israel. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? Dice el Señor. ¿Acaso no te has enterado? Deténgase un momento allí. El Señor pregunta, ¿por qué te enojas, Israel? ¿Por qué te quejas de tus pruebas? ¿Por qué piensas que no me acuerdo de ti y de tus angustias? ¿Acaso no recuerdas? ¿Acaso no lo sabes? Mire, ¿cuántas personas piensan que Dios no se acuerda de ellos? Que se acuerda de aquel, pero de mí, no. Que otros han tenido ese privilegio maravilloso de nacer en cuna de oro. ¿Cuántos han oído esa expresión? Nacer en cuna de oro. Muchas personas creen que el ser favorecido en el nacer en una familia con abolengo, nacer en una familia con dinero, eso es como ser muy favorecido. Pero fíjese que el favor de Dios no trata dónde naciste, sino trata del Padre que tú tienes. Eso es algo que muchos no comprenden. Y mire, usted puede tener el apellido más risible para las personas, menos conocido que haya, o el más común que haya, y no me voy a referir a ninguno porque no quiero que nadie se sienta, sí, porque de repente alguien puede sentirse afectado, ¿verdad? Usted puede tener el apellido más común que hay, no importa. Usted tiene que ver quién es el papá que tiene, porque esta gracia no la entienden todos. Y por eso hay mucha gente que anda refunfuñando y diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? Solo a mí me pasa esas circunstancias. Yo veo que los demás andan en paz. Y usted no sabe cuántas cosas hay en la cabeza de mucha gente. Y es que yo trato de levantarme y al rato se cae. Y estoy a punto de lograrlo y de repente todo se cae. ¿Por qué no logro? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para llegar al punto de coronar aquello que un día yo soñé? Y eso trata con quién tú sabes o de quién tú dependes, y ese es Papá Dios. Y Él pregunta, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Sigo leyendo aquí en el verso 27 en adelante. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Es el Señor, Dios Todopoderoso, que puede fortalecerte una vez más. Di conmigo, una vez más. Una vez más fortalecerte, una vez más creer, una vez más depender, una vez más acercarme para reconocer cuáles son mis debilidades. Este soy yo, así soy por dentro. Este es verdaderamente mi yo. Señor, este soy yo. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que no puedo depender de mí mismo. Yo reconozco que hay tantas debilidades, pero me acerco a ti para depender de ti completamente. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, Él fortalece ¿a quién? Y acrecienta las fuerzas. Estamos en la NBI. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan,
¿Y los muchachos? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sabe qué está diciendo el pasaje? Está diciendo: yo soy tu Dios, que no me canso. Soy quien fortalece al cansado y al débil. Todos se pueden cansar, yo no. Todos pueden tropezar, yo no. Y él dice: confía en mí. Yo soy la fuente de nuevas fuerzas. Te estoy llamando para que seas como un águila. Porque todos se caen, todos se debilitan, todos llegan a un límite, todos tienen un límite. Pero los que esperan, los que confían en el Señor, renuevan sus fuerzas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un águila calva. Yo tuve la oportunidad de ver una. Óigame, qué aves más poderosas. Pero fíjese que la fuerza de esa ave radica en sus alas, que cuando se estira las alas es impresionante. Puede llegar a tener más de 1,50 m cada ala. Eso quiere decir que son 3 metros y más. O sea, de donde yo estaba hasta acá es el tamaño de las alas cuando se extienden. ¡Qué ave más poderosa! Porque cuando emprende el vuelo, óigame, sí tiene fuerzas esa ave. Una potencia y una galleta que tiene para elevarse. Una fuerza para enfrentarse a sus enemigos y para ir sobre la presa, sobre la caza, que es tremenda. La fuerza radica en sus alas. Y dice el Señor: yo te voy a dar alas como de águila. Yo voy a hacer que esas fuerzas sean como las del águila. Que te renueves tu fuerza en mí. Que renueves tu fuerza en mí. Porque los que confían en mí, los que no dependen de su debilidad, sino la reconocen ante mí, los que dependen del Señor, van a renovar sus fuerzas. Y el Señor te dice en esta mañana, y esta es la palabra que yo recibí mientras estaba meditando en esta escritura: te estoy llamando a ser un águila que vuele alto. Y ¿sabe qué? Tuve una visión donde yo vi cómo venía viento fuerte y venía un grupo de aves. Y cuando vino el viento fuerte, en lugar de lanzarlas, lo que hicieron las aves fue levantar sus alas y remontar con esas alas el viento que venía en contra. ¿Ha sentido viento en contra en la vida? ¿Verdad que sí? ¿Quién no ha sentido viento en contra en su vida? Todos hemos sentido viento en contra, pero ¿sabes qué? Dios permite el viento en contra, no para tirarnos, no para llevarnos a tierra, sino para que nos elevemos más alto, para que vayamos a nuevas alturas en fe, para que le creamos al Señor que Él puede hacer las cosas otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la gente te puede decir: ya no le intentes, ya no hagas, ya no digas. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a decir algo: hacelo, hazlo, hazlo, ve. Corre tras el sueño de Dios, busca al Señor, camina cada día del brazo poderoso de papá, camina con el Señor. Y aunque la gente te esté diciendo: no se puede, no lo vas a lograr, no se puede, el Señor te dice: sí lo vas a hacer, sí lo vas a lograr, sí estoy contigo, sí. Y escúcheme bien, no estoy hablando de manera solamente positiva. No estoy aquí como coach, no le estoy dando un coaching de emociones cristianas. Le estoy diciendo lo que dice la palabra en esta mañana. Él quiere darte alas de águila. Él quiere darte esa mentalidad de águila. Él quiere que te levantes y te remontes sobre aquello que te dijeron que no, para tú decir: en el nombre de Jesús voy a ir tras el sueño de Dios, voy a ir tras las cosas que el Señor quiere en mi vida, voy a buscar el rostro de Dios, quiero ser más como Él, quiero caminar con mi Señor.
Y entonces, vamos a ver que aquello que nos dijeron que no, Dios está diciendo, sí, lo vas a lograr, porque estoy contigo. Pero eso, ¿sabe para quién es? Para los que esperan, para los que dependen, para los que buscan, para los que están en constante oración, diciendo, aquí estoy, Señor, otra vez. Ajá. Y hoy en la noche, antes de dormir, dobla tus rodillas o siéntate sobre tu cama y dice, Señor, aquí estoy otra vez. Mañana, en la mañana, antes de salir corriendo hacia la oficina o hacia el lugar de trabajo, dile, aquí estoy, Señor, otra vez. Este soy yo. Aquí estoy, mira, completito. Este soy yo. Rindo mi voluntad, rindo mi debilidad, pero yo te digo, yo te creo y yo voy a estar, yo voy a seguirte. Porque Dios no lo llamó a usted a ser un pollo, lo llamó a ser un águila. Y yo creo que Dios sigue dando mentalidad de águila y de un pensamiento no positivo, un pensamiento lleno de esperanza en aquel en el cual nosotros creemos y confiamos. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció.